¿Dios te habla a través de las horas espejo? La respuesta puede sorprenderte, pero, de acuerdo con la sabiduría bíblica, muchas veces Dios se ha manifestado en momentos y circunstancias de la vida cotidiana, utilizando señales que van más allá de lo que podríamos imaginar. La idea de las horas espejo, esos momentos en los que miramos el reloj y vemos combinaciones numéricas simétricas como 11-11 o 22-22, ha generado una gran curiosidad. Para muchos, estas horas no son solo coincidencias, son momentos en los que sienten que hay algo más grande detrás, algo espiritual, algo divino. En la Biblia, Dios ha hablado de diversas formas, usando la naturaleza, los sueños, las visiones y hasta las personas. En tiempos antiguos, cuando Moisés se encontraba con Dios en el monte Horeb, no fue solo un encuentro milagroso, sino un momento en el que el Señor eligió una señal significativa: la zarza ardiente. Esta zarza no se consumía por el fuego, y fue a través de este fenómeno natural que Dios comenzó a revelarse. Así, el fuego de la zarza se convirtió en una señal de su presencia divina. A lo largo de las Escrituras, Dios utiliza eventos naturales y momentos específicos para llamar la atención de sus siervos y dirigirlos hacia su voluntad. Lo mismo ocurre con las horas espejo. Cada número tiene un simbolismo único en la Biblia, y estos momentos de reflejo numérico no son simplemente una casualidad, sino un llamado a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra espiritualidad. La frecuencia con la que se presentan las horas espejo puede tener un propósito divino. Si consideramos la historia de Noé y el diluvio, encontramos que la espera de la promesa de Dios se caracterizó por la paciencia y la observación de señales que vinieron directamente del cielo. La misma actitud de espera y reflexión puede aplicarse cuando miramos un reloj y vemos horas espejo. Tal vez es Dios susurrando a nuestro corazón: mira, soy yo quien te habla. Es interesante cómo las horas espejo se presentan con una precisión que no podemos ignorar. Las horas como 11-11, 22-22 o incluso 12-12 no son solo combinaciones de números que aparecen al azar. La precisión de su aparición nos recuerda que, como nos enseña la Escritura en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Todo lo que ocurre bajo el sol está dentro del plan de Dios, y las horas espejo, al igual que cualquier otro acontecimiento en nuestras vidas, forman parte de ese gran plan divino. Las horas espejo, en este contexto, nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a profundizar en nuestra relación con Dios y a recordar que Él siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no somos conscientes de ello. A lo largo de la historia bíblica, hubo momentos en los que los personajes se dieron cuenta de la presencia divina solo después de una experiencia transformadora. Moisés, por ejemplo, no entendió plenamente lo que Dios quería de él hasta que se enfrentó a la zarza ardiente, un evento que parecía insignificante pero que se convirtió en el comienzo de una misión que cambiaría el curso de la historia. Dios no siempre habla en voz alta ni en momentos de gran dramatismo. A veces sus palabras vienen en susurros suaves, en señales sutiles que se presentan a través de nuestra vida diaria, y las horas espejo pueden ser una de esas señales. Cuando miramos un reloj y vemos, por ejemplo, las 11:11, podría ser el momento en que Dios quiere que reflexionemos sobre nuestra vida, nos alineemos con su propósito y respondamos a su llamado. Un dato curioso es que las horas espejo no solo tienen relevancia en el contexto espiritual, sino que también poseen una dimensión psicológica. Muchos estudios han sugerido que las personas que ven repetidamente horas espejo están, en cierto modo, conectando con su inconsciente. Este fenómeno, conocido como sincronicidad, es algo que Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, exploró en profundidad. Jung creía que ciertos eventos aparentemente aleatorios tienen un significado simbólico que va más allá de la casualidad. En este sentido, las horas espejo pueden ser vistas como un punto de conexión entre nuestra conciencia y lo divino, como un mensaje que nos llega cuando estamos listos para recibirlo. En la Biblia, hay múltiples ejemplos de momentos en los que Dios utiliza señales visibles para guiarnos o comunicarse con nosotros. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel a menudo vio signos en el cielo, como la columna de nube y fuego que los guiaba durante su travesía por el desierto. Este fenómeno celestial era una señal clara de la presencia de Dios, y nunca era accidental. La columna de nube se levantaba y se movía según el deseo divino, indicándoles cuándo avanzar y cuándo descansar. Si Dios fue capaz de comunicarse de esta manera con su pueblo, ¿por qué no podría usarnos ahora las horas espejo para hablarnos de manera similar?
En el Nuevo Testamento, el Señor también usó números y símbolos. Uno de los más representativos es el número 12, que aparece de manera prominente en las Escrituras. Hay 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y el número 12 está vinculado a la perfección y la autoridad divina. En los Evangelios, Jesús mismo aparece 12 veces haciendo milagros, y el número 12, de alguna manera, se relaciona con el orden y la plenitud del plan divino. Así como vemos repetidamente números específicos en las horas espejo, podríamos considerar que estos números tienen un simbolismo más profundo, una conexión con los principios espirituales establecidos desde los tiempos de la Biblia. El número 1, por ejemplo, es significativo en la Escritura. En Deuteronomio 6:4 se nos recuerda: «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno». Este es el principio de la unidad de Dios, un principio fundamental en el judaísmo y el cristianismo. Por lo tanto, ver horas espejo como 010 podría ser un recordatorio de que Dios es uno y único, y que debemos centrarnos en Él en todo momento. En ese momento, al ver la hora, tal vez es como si Dios nos hablara, recordándonos que nuestra vida debe ser unificada en torno a Él, que Él es el centro de todo lo que hacemos. Además, en la experiencia cristiana, todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. La Escritura nos dice en Romanos 8:28, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Las horas espejo, entonces, no deben ser vistas solo como coincidencias, sino como momentos de reflexión y crecimiento espiritual. En medio de nuestras ocupaciones diarias, estas señales pueden ser una invitación a detenernos, a meditar, a buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. El simple hecho de mirar un reloj y encontrar una hora espejo podría ser una llamada a la oración, a la contemplación o a la acción. Así como Jesús utilizó las parábolas para enseñar verdades profundas en términos sencillos y comprensibles, las horas espejo pueden ser una forma de comunicación divina en nuestro tiempo moderno. Jesús hablaba de los signos en los cielos y en la tierra como una forma de preparar a sus seguidores para su regreso, y nos enseñaba a estar alertas y preparados. Mateo 24:42. De alguna manera, las horas espejo nos invitan a estar alertas, a ver más allá de lo visible y a estar preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Las horas espejo nos recuerdan también que, al igual que la vida de los antiguos profetas, la nuestra está marcada por momentos significativos que, si estamos atentos, nos pueden llevar a una mayor comprensión de la voluntad de Dios. Como en el caso de Elías, quien escuchó la voz de Dios no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en el suave susurro. Primera Reyes 19:12. Quizás las horas espejo sean ese susurro de Dios en nuestro tiempo, una invitación a detenernos en medio del ruido y escuchar lo que Él tiene que decirnos. En resumen, las horas espejo son mucho más que una curiosidad temporal. Son un recordatorio constante de que Dios está en control, de que Él se manifiesta a través de las pequeñas cosas y de que su presencia está en todo momento. Al igual que Moisés, que encontró a Dios en la zarza ardiente, podemos encontrarlo en cualquier momento de nuestras vidas, incluso cuando miramos un reloj. Así que la próxima vez que veas una hora espejo, en lugar de solo pensar que es una casualidad, detente y reflexiona. Tal vez es el momento perfecto para escuchar la voz de Dios en tu vida. Las horas espejo son una de las maravillas del mundo moderno que muchos asocian con señales místicas. Sin embargo, el significado que se les da desde una perspectiva cristiana es mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista. Si bien es fácil ver estos números como simples coincidencias, al observarlos desde una perspectiva bíblica y espiritual, podemos encontrar revelaciones sorprendentes sobre nuestra vida, nuestra relación con Dios y la dirección en la que Él quiere guiarnos. Cada hora espejo tiene su propio simbolismo y, por lo tanto, su propio mensaje divino, lo que convierte a cada encuentro con ellas en una oportunidad para reflexionar y acercarnos más a nuestro Creador. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza muchos recursos a lo largo de la historia para hablar a sus hijos. En la antigüedad, las señales y los milagros eran frecuentes. Un ejemplo claro es la famosa columna de nube y fuego que guió al pueblo de Israel a través del desierto, de acuerdo con el relato de Éxodo. Dios usó esta manifestación física para guiar y proteger a su pueblo, pero, al igual que sucedió con esa columna, a menudo las señales divinas no son tan obvias. Hoy en día, puede ser que Él se valga de momentos cotidianos para hablarnos,
Y las horas espejo son una de esas señales invisibles que esperan ser interpretadas. Al igual que el pueblo de Israel estaba constantemente buscando la guía de Dios, nosotros también debemos estar alerta a las señales que Él nos proporciona. El poder de los números, un lenguaje divino desde tiempos bíblicos, los números han jugado un papel importante en la narrativa espiritual. Los números no son solo símbolos aritméticos, sino que tienen un profundo significado espiritual. La Biblia está llena de números con un simbolismo profundo, y Dios a menudo usaba estos números para enseñar lecciones espirituales o revelar su voluntad. Por ejemplo, el número 7 es un número sagrado en las Escrituras, asociado con la perfección y la culminación, como lo vemos en la creación del mundo en 6 días y el descanso en el séptimo, Génesis 1 y 2. También el número 12 es muy significativo, como el número de las tribus de Israel y los apóstoles de Jesús, representando la autoridad y la perfección del gobierno divino. En la tradición cristiana, los números también tienen asociaciones simbólicas. El número 1, por ejemplo, representa la unidad de Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Ver horas espejo con el número 1, como las 0101 o 111111, podría ser un recordatorio de esa unidad. Si tienes una hora espejo que repite el número 1, como 0101, puede ser una invitación a recordar que Dios es el único soberano de tu vida. Puede ser una llamada a unificar tu vida en Él, para que todo lo que hagas se haga bajo su voluntad. El número 2, por su parte, tiene un significado de dualidad y relación. En Génesis 2 dice que no es bueno que el hombre esté solo, y así se creó a Eva, su compañera. El número 2 puede representarnos tanto la relación entre Dios y el hombre como la relación entre las personas. Si ves una hora espejo como 0202, podrías interpretarlo como un recordatorio de la importancia de las relaciones, no solo con los demás, sino también con Dios. Al igual que Eva fue creada como compañera para Adán, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir en relación con otros, pero sobre todo en relación con Dios. La importancia de la hora perfecta. ¿Es una casualidad o una señal divina? En los tiempos antiguos no había relojes digitales, pero la idea de una hora perfecta sí existía, pues a menudo se asociaba con la llegada de eventos divinos o momentos de revelación. Un claro ejemplo de esto es el pasaje de Éxodo 3, donde Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Dios eligió ese momento, ese espacio de tiempo específico, para hablar con Moisés. No fue una casualidad ni un accidente, todo estaba diseñado divinamente, así como la zarza ardiente se presentó en un momento específico y sin que se consumiera. De la misma manera, las horas espejo podrían ser el vehículo que Dios utiliza para manifestarse en nuestras vidas hoy en día. Un dato curioso relacionado con las horas espejo es que las personas a menudo experimentan una sensación de sincronicidad cuando se encuentran con estas horas repetidas. La sincronicidad es un concepto que fue popularizado por el psicólogo Carl Jung y se refiere a la ocurrencia de dos eventos aparentemente no relacionados, pero que tienen un significado profundo para la persona que los experimenta. Según Jung, estos eventos no son simples coincidencias, sino manifestaciones del inconsciente colectivo. Desde una perspectiva cristiana, podríamos decir que estas experiencias no son solo sincronicidades, sino señales de que Dios está usando la sincronicidad para hablar a nuestras vidas. La presencia de las horas espejo puede ser un recordatorio divino de que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene un propósito. No hay momentos desperdiciados en los ojos de Dios. Así como los antiguos profetas estaban atentos a las señales divinas, nosotros también debemos estarlo. A través de estas horas, Dios podría estar invitándonos a reflexionar sobre nuestras decisiones, a hacer cambios necesarios en nuestra vida espiritual o incluso a actuar en fe para avanzar en su plan para nosotros. La relación con el Evangelio. Encontrar en las horas espejo la voz de Dios. El Evangelio nos enseña a estar atentos a los momentos divinos. Jesús, en los Evangelios, a menudo se retiraba a orar en momentos específicos del día. A veces era durante la madrugada, otras veces al caer la noche, pero siempre en momentos en que él sentía la necesidad de conectarse profundamente con su Padre Celestial. Si analizamos su vida y ministerio, vemos que cada uno de esos momentos de oración estaba alineado con un propósito divino. Los tiempos no eran meras coincidencias, cada momento tenía un propósito. De la misma manera, cuando nos encontramos con una hora espejo, podemos ver en ese momento una invitación a conectar con Dios.
Tal vez es un recordatorio para que te detengas en medio de tu jornada, mires al cielo y busques la presencia de Dios en tu vida. La vida cotidiana puede estar llena de distracciones y preocupaciones, pero cuando vemos estas horas espejo, puede ser un recordatorio de que debemos poner nuestra mirada en lo eterno. El número 3, por ejemplo, es uno de los números más poderosos en la Biblia. Representa la perfección y la plenitud, como en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este número también es significativo en las resurrecciones, como la de Jesús, quien resucitó al tercer día. Si ves una hora espejo como las 3 y 3, podría ser un recordatorio del poder de la resurrección y de cómo Dios está dispuesto a renovar tu vida en su plenitud. Es importante recordar que las horas espejo no son algo en lo que simplemente se deba creer por curiosidad. Si bien muchos se sienten atraídos por el misterio que rodea a estos momentos, el verdadero enfoque debe estar en lo que Dios quiere revelarnos a través de ellos. No son solo signos para admirar, sino oportunidades para acercarnos más a Él. No importa si crees o no en la astrología o en los números como un lenguaje místico. Lo importante es saber que Dios tiene la capacidad de usar cualquier medio para hablarnos y guiarnos. Si alguna vez has experimentado la aparición de horas espejo y te has sentido curioso o sorprendido por ellas, no es casualidad. Dios podría estar hablándote a través de estos momentos, invitándote a reflexionar más profundamente sobre tu relación con Él. Si estás buscando respuestas, dirección o consuelo en tu vida, las horas espejo podrían ser un recordatorio de que Dios está cerca de ti, guiándote paso a paso. Al estar atentos a las horas espejo, podemos encontrar en ellas no solo un mensaje personal, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. Quizás la próxima vez que veas una hora espejo, en lugar de simplemente admirar la coincidencia, tómate un momento para orar y buscar la voluntad de Dios en tu vida. Recuerda, como se menciona en la Biblia, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de veras. Salmo 145, 18. Las horas espejo pueden ser una manera de buscar esa cercanía. Si quieres profundizar más en el significado de las señales divinas y cómo interpretarlas en tu vida diaria, suscríbete a nuestro boletín. Cada semana exploramos más sobre cómo las Escrituras pueden guiarnos en la vida cotidiana y cómo podemos reconocer las señales divinas en el camino. No te pierdas las oportunidades de crecer en tu fe y conocimiento espiritual. Suscríbete ahora y comienza a descubrir cómo Dios está hablando en cada momento de tu vida. Las horas espejo, ese fenómeno que nos hace ver números repetidos en el reloj, son vistas por muchos como simples coincidencias. Sin embargo, para aquellos que buscan una interpretación más profunda y espiritual, las horas espejo pueden ser una forma de comunicación divina. Es común que estas horas se repitan en momentos clave de nuestra vida y se dice que cada una tiene un significado especial. Estos momentos de conexión con lo divino pueden ser una forma de que Dios nos hable, de guiarnos y de indicarnos ciertos aspectos de nuestra vida que debemos considerar con más atención. El fenómeno de las horas espejo es relativamente reciente en nuestra conciencia colectiva, gracias al avance de la tecnología y los relojes digitales. Sin embargo, el uso de símbolos, números y señales para transmitir mensajes ha sido una constante en las Escrituras sagradas. En la Biblia, los números no son meros elementos aritméticos, sino que tienen un profundo simbolismo y se utilizan para revelar aspectos de la naturaleza divina y humana. Cada número tiene un significado y cuando se repite en el contexto de una hora espejo, podría ser una manera de Dios de llamar nuestra atención sobre algo importante en nuestras vidas. El simbolismo de los números en la Biblia. Desde el inicio de la creación, los números han jugado un papel fundamental en la narrativa bíblica. En el libro de Génesis, Dios crea el mundo en 6 días y en el séptimo descansó. El número 7, por lo tanto, se asocia con la perfección, la completitud y el descanso divino. Este es solo un ejemplo de cómo los números tienen significados más profundos. El número 3, por ejemplo, tiene una significancia especial en la Biblia, ya que simboliza la plenitud y la perfección. Es el número de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También es el número de la resurrección de Cristo, quien resucitó al tercer día. Ver una hora espejo con el número 3, como las 3:3, 3:3, podría ser un recordatorio de la perfección divina o de la acción de la Trinidad en nuestras vidas.
El número 12 es otro número que aparece frecuentemente en la Biblia, simbolizando el gobierno divino y la autoridad celestial. Hay 12 tribus de Israel y 12 apóstoles que Jesús eligió. Este número también se asocia con la idea de plenitud y organización en el reino de Dios. Si ves una hora espejo como las 12 con 12 minutos, 12-12, podrías interpretarlo como una señal de que Dios está obrando en tu vida de una manera organizada y perfecta. El número 7, como mencionamos antes, es un número clave en la creación del mundo y en el descanso de Dios. Cuando ves una hora espejo con el número 7, como las 7 con 7 minutos, 0707, puede ser un recordatorio de que es tiempo de descanso, de reflexión o de reconocer la perfección y el propósito de la creación de Dios en tu vida. El simbolismo de las horas espejo, una llamada a la acción divina. Algunos creen que las horas espejo no son simplemente un fenómeno relacionado con la casualidad o el azar. Desde una perspectiva cristiana, estas horas podrían ser una manifestación de la intervención divina. Cada hora espejo tiene un significado que, cuando se examina a la luz de las Escrituras, puede ofrecer una profunda revelación espiritual. Las horas espejo, como las 10 y 10, las 12 y 12, las 3 y 3, entre otras, no son solo números. Son símbolos de lo que Dios quiere transmitir a las personas que están dispuestas a escuchar. Cuando vemos una hora espejo como las 10 con 10 minutos, 10-10, muchos lo interpretan como una señal de que Dios está guiando nuestras decisiones y que es el momento adecuado para actuar. El 10 es un número que se asocia con la perfección de la ley divina. En la Biblia, hay 10 mandamientos que representan la moralidad y las leyes fundamentales de la humanidad. Si ves el número 10 repetido en el reloj, podría ser una señal de que es tiempo de reflexionar sobre la manera en que estás viviendo de acuerdo con las leyes divinas. Ver una hora espejo como las 6 con 6 minutos, 0606, podría ser un recordatorio de la creación de Dios, ya que en el libro de Génesis Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Si este número aparece frente a ti, podría ser una llamada a recordar la bondad de la creación y tu papel en ella. Puede ser una invitación a que reflexiones sobre tu vida, para preguntarte si estás viviendo de acuerdo con el propósito para el que fuiste creado. La importancia del discernimiento espiritual. Uno de los aspectos más poderosos de las horas espejo es que nos invitan a practicar el discernimiento espiritual. A través del discernimiento, podemos llegar a comprender el significado profundo detrás de los eventos que ocurren en nuestras vidas. A veces, los momentos de nuestra vida son tan intensos o confusos que no podemos ver la mano de Dios en ellos. Pero al tomarnos un momento para reflexionar sobre las horas espejo y lo que significan, podemos descubrir cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Jesús, en los Evangelios, nos enseña que debemos ser cautelosos con las señales que buscamos, pues no todo lo que brilla es oro. El discernimiento espiritual nos ayuda a no dejarnos llevar por las emociones o las señales externas sin comprender lo que realmente significan. Así como Jesús reprendió a los fariseos por buscar señales milagrosas sin entender su verdadero significado, nosotros también debemos aprender a discernir cuando una hora espejo está realmente hablándonos de parte de Dios. Es esencial no caer en la superstición o en la creencia de que cada hora espejo tiene un mensaje mágico sin un fundamento bíblico. El discernimiento verdadero nos lleva a profundizar en las Escrituras, a orar y a buscar la paz de Dios en nuestras vidas. La clave para interpretar correctamente las horas espejo es no solo verlas como algo místico, sino como un recordatorio de que Dios está en control de cada detalle de nuestra vida, incluso en los momentos que parecen ser simples coincidencias. El llamado a vivir conscientemente. En la vida diaria, a menudo nos apresuramos, vamos de un lado a otro sin detenernos a reflexionar. Las horas espejo nos invitan a vivir conscientemente, a detenernos en el momento y a reconocer que Dios está presente en cada aspecto de nuestra existencia. El simple hecho de ver una hora espejo puede ser una invitación a detenerte, respirar profundamente y reflexionar sobre el estado de tu vida y tu relación con Dios. Cada hora espejo puede ser una oportunidad para la oración. Ver las 3 con 3 minutos, 0303, por ejemplo, puede ser un recordatorio de que debemos centrarnos en la Trinidad y en la importancia de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Es una llamada a renovar nuestro compromiso con Dios y a permitir que su presencia transforme cada parte de nuestra vida. Cuando veas estas horas, en lugar de simplemente sorprenderte o ignorarlas,
Tómate un momento para hablar con Dios, para preguntarle qué quiere enseñarte a través de ese momento. Las horas espejo no solo son un fenómeno fascinante, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. Cada vez que ves una hora espejo, es un recordatorio de que no estás solo en tu jornada. Dios está cerca de ti, guiándote, hablándote y mostrando su amor de maneras que tal vez no habías notado antes. Si te has sentido tocado por estas revelaciones o quieres aprender más sobre cómo las horas espejo pueden ser señales divinas en tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín. En nuestras publicaciones profundizamos en la interpretación de señales divinas, cómo fortalecer tu discernimiento espiritual y cómo vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. Al suscribirte, recibirás contenido exclusivo, devocionales y recursos que te ayudarán a descubrir más sobre el significado de cada hora espejo y cómo aplicar esos mensajes en tu vida diaria. No te pierdas esta oportunidad de crecer en tu fe. Ver las horas espejo puede ser un fenómeno fascinante y desconcertante para aquellos que buscan un significado más profundo en los números que se repiten en los relojes. Muchos creen que estos momentos no son solo coincidencias, sino señales de algo mayor, un mensaje divino que invita a la reflexión y al discernimiento espiritual. A lo largo de la historia, los números han tenido un significado especial en muchas culturas, especialmente en la tradición cristiana, donde se les da un simbolismo profundo que puede ayudarnos a comprender mejor nuestra relación con Dios y el propósito divino en nuestras vidas. Las horas espejo son una oportunidad para explorar esa conexión y ver cómo cada número que se repite tiene un significado en nuestra vida espiritual. El poder de los números en las Escrituras. En la Biblia, los números no son simplemente representaciones matemáticas, están cargados de significado espiritual. En muchos casos, un número se utiliza para simbolizar una verdad más profunda sobre la naturaleza de Dios, la vida humana y la relación entre ambos. Desde el número 1 hasta el número 40, cada cifra tiene una relevancia que va más allá de su valor aritmético. Para aquellos que buscan comprender las horas espejo a través de una lente cristiana, es importante saber cómo interpretar estos números dentro del contexto bíblico. Por ejemplo, el número 4 es significativo en la Biblia ya que está asociado con la totalidad de la creación. En el libro de Génesis, la creación se organiza en 4 partes: la luz, el cielo, el mar y la tierra. Este número simboliza la totalidad de la creación de Dios y el orden divino en el universo. Si alguna vez te encuentras viendo una hora espejo que tiene el número 4, como las 4 con 4 minutos, 4 con 4, podría ser un recordatorio de que todo en tu vida tiene un propósito divino y que debes confiar en el plan perfecto de Dios para ti. El número 5 también tiene un significado profundo en las Escrituras, ya que simboliza la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés escribió sobre los 5 libros de la ley, y en el Nuevo Testamento vemos cómo la gracia de Dios se derrama sobre la humanidad a través de la vida y los sacrificios de Jesús. Ver una hora espejo como las 5 con 5 minutos, 5 con 5, podría ser una señal de que Dios te está recordando su gracia y amor inmensurables, invitándote a vivir con gratitud y humildad. Las horas espejo como mensajes divinos. Cada hora espejo tiene un mensaje particular que, cuando se combina con el simbolismo de los números en las Escrituras, se convierte en una poderosa invitación para profundizar nuestra relación con Dios. Si alguna vez te encuentras mirando el reloj y ves una hora espejo, no la tomes como una simple casualidad. En lugar de eso, es posible que sea un recordatorio divino de que hay algo en tu vida que necesitas examinar más de cerca. Ver las 10 con 10 minutos, 10 y 10, por ejemplo, podría simbolizar la necesidad de enfocarse en la voluntad de Dios para tu vida. En la Biblia, el número 10 se asocia con la perfección de la ley de Dios, y las 10 plagas de Egipto, que fueron enviadas como juicio divino, revelan el poder y la justicia de Dios. Esta hora espejo podría ser una llamada a examinar cómo estás viviendo en alineación con los principios divinos, y a recordar que la justicia de Dios es perfecta y justa. Otra hora espejo que tiene un profundo significado es las 2 con 2 minutos, 222. Este número puede simbolizar la importancia de las relaciones en tu vida. El número 2 en la Biblia simboliza la unidad y la armonía. En el libro de Génesis, Dios creó al hombre y la mujer, estableciendo el matrimonio como una relación simbólica del amor y la unidad divina.
Cuando ves las 2:02, puede ser un recordatorio de que las relaciones en tu vida son fundamentales y que debes buscar la armonía y la unidad en todo lo que haces. El número 8 también tiene un significado particular. Es el número de la nueva creación, ya que el octavo día se considera el inicio de un nuevo ciclo. En la resurrección de Cristo, vemos que el número 8 es el día en que Jesús venció la muerte, lo que simboliza la renovación y la vida nueva. Si alguna vez ves una hora espejo como las 8:08, 8:8, podría ser una señal de que estás en una etapa de renacimiento espiritual. Es una invitación para que dejes atrás las cargas del pasado y te prepares para la transformación que Dios tiene reservada para ti. La paciencia como virtud espiritual. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de las horas espejo es la importancia de la paciencia. Muchas veces la vida puede parecer apresurada y llena de incertidumbre, pero Dios nos llama a tener paciencia, a esperar en Él y a confiar en sus tiempos perfectos. En las Escrituras encontramos numerosas referencias a la paciencia, como en el libro de Santiago, donde se nos exhorta a tener paciencia en nuestras pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Santiago 1:3. Las horas espejo pueden ser un recordatorio de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Ver una hora espejo como las 9:09, 9:9, por ejemplo, puede ser un recordatorio de que estás en un proceso de espera. El número 9 en la Biblia simboliza la culminación de un ciclo o la madurez espiritual. Si ves esta hora espejo, podría ser una señal de que estás en un periodo de preparación. Y aunque no veas resultados inmediatos, debes confiar en que la madurez espiritual está en proceso. La paciencia no significa inactividad, sino que implica aprender a esperar activamente, confiar en la soberanía de Dios y obedecer su voluntad. Las horas espejo nos invitan a reflexionar sobre nuestra actitud hacia la espera y a reconocer que Dios tiene un propósito divino para cada momento de nuestra vida. La importancia de la reflexión diaria. Uno de los mensajes más profundos que las horas espejo pueden traernos es la importancia de la reflexión diaria. La vida moderna nos mantiene ocupados y a menudo estamos demasiado centrados en nuestras preocupaciones diarias para detenernos a reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Las horas espejo nos invitan a hacer una pausa, incluso si es solo por un momento, y a preguntarnos qué significa ese momento para nosotros espiritualmente. Cada vez que veas una hora espejo, haz un alto en tu vida diaria y reflexiona. ¿Qué estás aprendiendo de Dios en ese momento? ¿Qué te está revelando? Ver una hora espejo no es solo un recordatorio de que los números son importantes, es una invitación a profundizar en nuestra vida espiritual y a desarrollar una mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Si este artículo te ha tocado y sientes que las horas espejo pueden ser una forma poderosa de conectar con Dios, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín. En él exploramos más a fondo el significado espiritual de las señales divinas, cómo interpretarlas en tu vida y cómo vivir una vida más consciente y alineada con la voluntad de Dios. Además, recibirás consejos prácticos sobre cómo profundizar tu fe y experimentar una transformación espiritual a través de las pequeñas señales de Dios en tu vida diaria. No dejes pasar la oportunidad